no sé si me estáis viendo. Soy Carmen Lacabe y va a dar de la Universidad de Castilla-La Mancha y va a dar comienzo la primera sesión, la sesión 1A, sobre evaluación del aprendizaje. ¿Vale? Os informo de que las presentaciones van a ser grabadas y que se van a realizar una a continuación de otra. Para ello disponéis de 7 minutos y cuando todas acaben comenzará el turno de palabras. O sea, el turno de preguntas, ¿vale? Que las podréis hacer o bien a través del chat o bien directamente levantando la mano y así podemos ir gestionando el turno de palabras. Bien, pues sin más preámbulo va a dar comienzo la primera ponencia a cargo de Julio Alberto López Gómez de la Universidad de Castilla-La Mancha, llamada Problemas y dinámicas reales para evaluaciones más reales, un caso de estudio. Bien, pues cuando quieras, Julio, puedes compartir tu presentación. Vale, Carmen, muchas gracias. ¿Me veis y me oís, verdad? Sí, perfectamente. Genial, pues estoy cargando ahora mismo el archivito y en cuanto esté lo comparto y comienzo. Lo estoy cargando porque como ayer teníamos el problema con los Mac, mejor que compartir pantalla es subir el archivo y cargarlo para después compartirlo, ¿vale? Así que está en ello. De acuerdo. Te lo mandé además esta mañana, Carmen, pero me rebotaba el correo. Sí, No no me sé ha por qué. llegado, a mí no me ha llegado el correo. Sí, eso es, Me ha no sé por extrañado, qué. pero Sí, te lo envío bueno, esta ya lo mañana, pero estamos me lo viendo. rebotaba. Perfecto, bueno, pues si os parece, comienzo. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Yo soy Julio Alberto López, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y voy a presentaros este trabajo que, como veis, lleva por título Problemas y dinámicas reales para evaluaciones más reales. Este trabajo, que he hecho junto con mis compañeros Raquel Rodrigo, Ángeles Carrasco y Francisco Mata, está un poco en la línea que venimos trabajando los últimos años de desarrollar o de realizar actividades sustitutivas al examen. Llevamos unos años en los que tratamos de sustituir las pruebas parciales y las pruebas finales por actividades sustitutivas que, en definitiva, pues nos permitan, por una parte, evaluar a nuestros estudiantes de forma más integral, de forma holística, y tratar de intentar llevar a la evaluación como una oportunidad para el aprendizaje en lugar solamente de un proceso de rendición de cuentas. Entonces, como digo, en estos últimos años venimos trabajando en esta línea. ¿Cómo podemos sustituir las pruebas parciales y las pruebas finales para aprovechar la evaluación como una experiencia y una oportunidad para que los estudiantes aprendan, más que simplemente como un proceso automático de rendición de cuentas? Pues en este sentido hemos desarrollado la experiencia en una asignatura optativa de cuarto curso del grado en Ingeniería Eléctrica, que es Ofimática aplicada a la Ingeniería. Se ha hecho en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y se trata de una asignatura optativa de 4,5 créditos que se ve en el primer semestre. La prueba ha venido a sustituir a lo que era el examen tradicional de la parte de hoja de cálculo y base de datos. Se resuelve o se realiza con Microsoft Office, puesto que la Universidad de Castilla-La Mancha ofrece a sus estudiantes una licencia completa de este software. El peso de esta prueba en la nota final es de un 40% y, como veis, se ha hecho con un número muy reducido de estudiantes, solamente 8. Aunque nosotros en la asignatura hacemos muchos casos prácticos reales del ámbito de la ingeniería eléctrica, como modelización de sistemas de energía eléctrica o perfiles energéticos en edificios y viviendas, queríamos llevarnos el hilo conductor de la prueba a un problema más transversal. Y como recientemente fueron las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, aprovechamos ese problema para introducir la prueba de este bloque. Para ello, lo que hicimos fue programar un simulador de datos que generara de forma aleatoria una serie de votos
para 4 mesas electorales, puesto que había 8 estudiantes, pues íbamos a tener a 2 estudiantes por cada mesa electoral. También recogíamos o simulábamos el género de la persona que vota y si votaba al Partido Demócrata 1, al Partido Republicano 2, un voto en blanco 3 o un voto nulo 4. Con esos datos iban a trabajar nuestros estudiantes durante toda la prueba. Y en una primera fase, ¿qué hacíamos? Bueno, pues también con otro script que programábamos, generábamos aleatoriamente para cada estudiante a qué partido iba a pertenecer, si al Partido Demócrata o al Partido Republicano, y en qué mesa electoral se iba a encargar de escrutar los resultados correspondientes a su partido. Así que ahí veis a nuestros 8 estudiantes y tenéis a la estudiante que está como interventora del Partido Republicano en la mesa 1, al estudiante que está en la mesa 2 también como interventor del Partido Republicano, etcétera. Asignábamos esos roles de interventores y cada uno de forma individual rellenaba esta hojita. Pues cuántos votos han recibido cuántos votos ha recibido su partido en una mesa por parte de hombres, por parte de mujeres, blancos, nulos, y cada uno se encargaba a nivel individual de realizar este cálculo. A continuación, pues lo que hacíamos era hacer que los estudiantes contrasten entre sí, es decir, en la primera mesa tenemos un interventor del Partido Republicano y otro del Partido Demócrata, pues una vez que ha pasado la fase individual, que contrasten, ¿de acuerdo? Que contrasten si han llegado a los mismos resultados, si son coherentes, para tener ya el escrutinio final de una mesa electoral. Y así con el resto de mesas se encargaban de forma comunicativa, aunque teníamos unos grupos de handouts, como eran poquitos, lo hicieron de forma dialogada bajo la supervisión de los profesores, pues se encargaban de rellenar esta hojita donde ya escrutaban de forma completa la mesa electoral y veían si había habido un ganador o no, ¿vale? Y por último, una vez que teníamos los escrutinios de todas las mesas que se habían hecho en parejas, ¿vale? Pues finalmente trabajaban de forma conjunta compartiendo todos esos resultados de escrutinio para obtener quién es el ganador, resolver un problema de optimización que planteábamos para ver cuántos votos como mínimo deberíamos de tener para que ganara tu partido, etcétera, y también debían de crear el esquema de una base de datos relacional que pudiera modelizar todos los datos que se habían simulado y sobre los que se había trabajado durante la prueba, ¿vale? Entonces, como digo, de esta forma, en 3 etapas, una etapa más individual, después una etapa en parejas donde se realizaba el escrutinio de cada mesa electoral y finalmente, en forma de gran grupo, aunque estamos viendo que son 8, conseguíamos resolver en distintas etapas este problema. Luego, finalmente, les pasamos una encuesta de satisfacción a los estudiantes y, bueno, tal y como veis ahí, ellos consideran que esta prueba ha permitido suficientemente bien evaluar los contenidos de la asignatura, les gusta la evaluación mediante actividades alternativas y sustitutivas, consideran que la duración estaba bien, la dificultad de las tareas para ellos también era adecuada, que incluir tareas individuales realizadas en parejas y en gran grupo también es adecuado. Ellos decían que les gustaba que podían contrastar, es decir, podían darse cuenta de si lo estaban haciendo mal, porque hablaban con el compañero, les salía un 102% de votos en la mesa, entonces empezaban a recontar, a cambiar las funciones y fórmulas que hacían, a cambiar el modelo de optimización. Entonces, bueno, con ese contraste, que no llega a ser un copieteo o un chuleteo, ellos pueden en todo momento tener conciencia de si lo que están haciendo va bien y dirigir un poco el aprendizaje hacia la resolución correcta del problema. Pues para terminar, es una pequeña experiencia, pero que creemos que podría escalarse en grupos más grandes si se mantienen los grupos de handouts con el profesor, pues para controlar la comunicación durante las fases en pareja y grupal, y creemos que, bueno, que de esta forma conseguimos o podemos hacer que la evaluación, como digo, se convierta no en un proceso de rendición de cuentas, sino en una oportunidad y en una experiencia también para aprender. Y para aprender como se aprende también luego fuera del aula, que se aprende pues trabajando en equipo dentro de una problemática que es real, dentro de un problema que al final partimos de cero y tenemos que terminar resolviéndolo pues con los conocimientos de uno, con las partes que unos realizan, con los cálculos que otros nos dan. Pues con esto termino la presentación, pues animando a eso, pues a que quien no lo haga o quien no se lo plantee en sus pruebas de evaluación trate de buscar dinámicas y problemas reales, porque yo creo que de esta forma conseguimos evaluar de forma más real a nuestros estudiantes. Muchas gracias y creo que estoy en tiempo, Carmen. Sí, sí, perfectamente. Te has ajustado perfectamente. 7 minutos exactos. Es que soy muy Así bien que mandado. muchas gracias, Julio Alberto, porque
Bueno, pues así podemos ir avanzando conforme a lo establecido. Así Perfecto, que, muchas bueno, gracias. pues a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia presentada por Óscar Cánovas, relacionada con su trabajo llamado Sistemas Interactivos de Respuesta. Hay vida más allá de los concursos. Así que, Óscar, ya estás en el sistema como presentador, por lo tanto, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, Julio, ¿se me oye? ¿Se me has ve? dejado, Julio, deberías dejar de compartir ahora. Sí, te Muy vemos, bien, Óscar. perfecto, perfecto. Venga, pues voy a compartir, a ver si podemos ver eh, la presentación. ¿Se ve? Ahí lo tenemos, sí. Perfecto, pues vamos allá. Pues Pues nada, muy bien, cuando quieras ponemos el cronómetro en marcha. adelante, yo ya lo he puesto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en Genui, aunque sea de esta manera virtual, en contacto con esta comunidad a la que tanto aprecio. Y voy a comentaros rápidamente, en estos 7 minutos, en qué consiste el artículo y sobre todo lo que vais a encontrar en él. Le he llamado sistemas interactivos de respuesta, hay vida más allá de los concursos porque, bueno, llamo a hacer un poco una reflexión del uso que se hace de este tipo de sistemas. ¿De qué sistemas estoy hablando? Pues estoy hablando de lo que normalmente llamamos los Kahoots, los Socrative, o a veces también lo hacemos a través de Moodle o de alguna plataforma de aprendizaje. Herramientas que son muy populares hoy en día, que se utilizan en todos los niveles académicos y que, bueno, han venido para quedarse. Pero, sin embargo, normalmente se utilizan de una forma muy concreta, quizás no aprovechando del todo toda la funcionalidad que se puede llevar a cabo con ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontraréis en el artículo? Porque yo no puedo contaros el artículo en 7 minutos. Entonces, lo que puedo haceros es un tráiler, ¿no? Entonces, lo que vais a encontraros en el artículo básicamente es la descripción de algunos sistemas concretos, si es que no tenéis mucha experiencia con este tipo de sistemas interactivos, y luego después las bases de un estudio en el cual se marca lo que yo voy a proponeros hoy, que es cómo podemos utilizar algunas estrategias pedagógicas con estas herramientas para lograr otro tipo de objetivos de aprendizaje que normalmente no se pueden conseguir solamente con los concursos. Algo que no voy a poder explicar hoy en la presentación es la guía rápida de uso de estas estrategias, pero lo tenéis en el artículo y vais a poder aprovechar esa sección para poner en marcha algunas de las ideas que yo os planteo. Entonces, la esencia en sí del artículo es que los beneficios realmente que se obtienen de estos sistemas dependen de si se alinean o no correctamente con los objetivos pedagógicos claros. Esto que ya hemos visto muchas veces que aparece en el libro de Vix y que está basado en la idea de alinear lo que los alumnos hacen para aprender con lo que los alumnos hacen para aprobar. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente los concursos son la estrategia más inmediata de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Un concurso tipo Kahoot, espectacular y demás, pero hay cosas que se pueden hacer más allá. De hecho, yo en el artículo propongo 5 estrategias concretas que están basadas en trabajos científicos que han ido recogiendo, bueno, otros usos distintos de las herramientas de respuesta interactiva. Ahora después se iré desgranando cada una de ellas más en concreto, pero son estas 5 que aparecen ahí: los repasos a través de concursos, las preguntas intercaladas, partir de entregas de los alumnos, discusiones en grupo y la autoevaluación. ¿Por qué digo que hay vida más allá de los concursos? Bueno, porque realmente estamos haciendo un estudio muy amplio con distintos docentes de la Universidad de Murcia, de distintas titulaciones, no solamente informática, sino que prácticamente de todas las facultades de la universidad, que emplean herramientas de cuestionarios interactivos, de sistemas interactivos de respuesta, y a todos se les ha ido preguntando, independientemente de que participen o no en cursos de formación, porque luego después estamos haciendo un estudio en base de si han participado o no en el curso de formación, antes de empezar con la formación ya se les pregunta para qué usan normalmente este tipo de sistemas. Y esto es lo que nos encontrábamos, que el uso mayoritario, predominante, es para repasar contenidos después de un bloque y modalidad de concurso. Y el resto de las modalidades, pues prácticamente tienen un uso el 2 significa casi nunca,
con lo cual en una escala de Likert de 1 a 5, el 2 era un casi nunca, lo cual quiere decir que esas herramientas no se estaban utilizando con ese propósito. Entonces, bueno, ¿por qué hay que utilizarla más allá de los concursos? Bueno, no solamente lo digo yo, hay muchos estudios que podéis encontrar en el artículo que dicen, por ejemplo, que son herramientas adecuadas para introducir cambios de ritmos en las clases. Pero si dejamos el repaso para el final de las clases, pues como que no estamos rompiendo mucho el ritmo en las clases. Y eso nos permite que los estudiantes sean más receptivos a lo que vamos a explicar a continuación, por ejemplo, ¿no? O que los estudiantes se muestran muy satisfechos porque eso mejora su participación. Pero claro, tenemos que darle la oportunidad de participar más allá del final de la clase o más allá de las 4 o 5 semanas cuando acaba el tema, ¿no? Sino de hacerlo más a menudo. E incluso de que las herramientas que son menos gamificadas incluso les ayudan a aprender mejor. Entonces, ¿por qué esto de las herramientas menos gamificadas? Porque estamos acostumbrados a esto, a que los concursos tipo Kahoot pues sean lo que ha ido dominando y ¿por qué es la opción más elegida? Pues porque en el fondo es una adaptación inmediata de lo que ya estábamos haciendo antes, que era poner tipo test. Pero ahora el tipo test está en Kahoot y además tiene musiquita y tiene un montón de efectos que hacen que sea muy atractivo. Pero se pueden utilizar de otra manera, por ejemplo. Podemos intercalar preguntas conforme vamos explicando, de tal manera que las explicaciones estén conectadas con lo que le vamos preguntando. Y incluso podemos lanzar preguntas que sean de respuesta intuitiva, es decir, sobre conceptos que aún no hayamos explicado. Puede parecer una pérdida de tiempo empezar a meter esto a mirar las explicaciones, pero en el fondo, si algo está muy claro, no necesitas explicarlo mucho más. Y si algo no parece que esté tan claro, pues entonces ahí es donde dedicas el tiempo. De hecho, si lanzas preguntas intuitivas, que yo lo pongo como tip, a veces no acertarán los de siempre, porque en los concursos suelen ganar los mismos. Sin embargo, con las respuestas intuitivas tiene posibilidad de intervenir otro tipo de gente. Perdona, En lugar Óscar, te queda un de... minuto. Sí, Te sí, queda vale, un gracias. minuto. Gracias, Perdona. gracias. Vale, a partir de las entregas, otra de las modalidades es no preguntar sobre el contenido que explica el profesor, sino utilizar los trabajos que hayan presentado los alumnos y hacer preguntas sobre ellos, sobre todo sobre errores comunes, lo cual hace que ellos vean más propio, más ajustado a su trabajo lo que estamos explicando. Para hacer discusión en grupo, porque, por ejemplo, no es necesario que siempre contesten individualmente, pueden contestar tras haber debatido en grupo, incluso consensuando una respuesta común, lo cual eso les permitirá interactuar con sus compañeros. Y por último, también se puede hacer con autoevaluación, es decir, no necesariamente siempre tenemos que utilizarlo en clase, sino que podríamos ponerles un cuestionario para que lo respondan mientras se preparan un examen o como material de la clase invertida. Y eso lo que haría es que además a ellos les daríamos otras herramientas. Por tanto, como conclusiones, termino ya. Integrar estas herramientas es un paso que puede ayudar al profesorado a adoptar metodologías más interactivas y de esa manera lo que podríamos hacer es, bueno, que sea un primer paso para acercarse a lo que sería otro tipo de docencia. Entonces, yo lo que os recomiendo es no dejéis de echarle un vistazo a la guía rápida que he puesto en el artículo, porque es una forma muy inmediata de empezar a utilizar este tipo de herramientas de otra manera más allá de los concursos. Y nada más, no me queda tiempo, así que gracias. Perdón, creo que está silenciada, Carmen. Carmen, perdón, que está silenciada, creo. Ay, perdón que tenía desactivado el audio. Que digo que sí, que muchas gracias, Óscar, que te has ajustado al tiempo muy bien, así que vamos estupendamente para luego tener tiempo para realizar las preguntas. Pues continuamos con el trabajo de Patricia Martín Rodilla de la Universidad de La Coruña, llamado Autoevaluación, Coevaluación y Estudio Empírico frente a técnicas de evaluación tradicionales en la asignatura de sistemas operativos. Así que, Patricia, bueno, pues estamos viendo ya tu presentación, así Vale, que cuando quieras puedes muy bien. comenzar. Muchas gracias. ¿Se está viendo la presentación? Sí, perfectamente. Vale. Vale, ok. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Presento la comunicación Autoevaluación, Coevaluación y Estudio Empírico frente a técnicas de evaluación tradicional en la asignatura de sistemas operativos, junto con mi compañero Javier Parapar de la FIC aquí en La Coruña.
Esta experiencia docente, pues básicamente surge en el contexto de los cambios que debimos hacer en la asignatura de sistemas operativos para evaluar en el contexto de la pandemia, ¿de acuerdo? Empezamos a observar dos cosas. Lo primero, que era prácticamente inviable evaluar como estábamos evaluando, 3 prácticas de sistemas operativos de forma presencial con defensa oral y posterior revisión del profesor presencial. Y además empezamos a observar pues, que los alumnos se desmotivaban mucho, dejaban de entregar trabajos, prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queríamos un poco hacer era pues incluir un poco la autoevaluación y la coevaluación en estas prácticas también para fomentar esas capacidades transversales de sentido crítico, capacidad de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y también para como elemento motivacional. Revisamos un poco lo que había en innovación docente en sistemas operativos y encontramos un montón de iniciativas, tenéis ahí unas cuantas. Pero no encontramos mucho sobre autoevaluación y coevaluación. Sin embargo, hay muchísimas experiencias documentadas, también en antiguos GENUI satisfactorias en otras asignaturas como pueden ser programación, redes, bases de datos, etcétera, ¿no? Y con una utilidad demostrada pues en ese fomento de capacidades transversales, por lo que nos lanzamos un poco a diseñar un protocolo de autoevaluación y coevaluación de nuestras prácticas en sistemas operativos, como evaluación formativa sobre las competencias de la asignatura en sí mismo y también para fomentar esas ciertas capacidades transversales. Y lo que hemos hecho es pues, explicar un poco el protocolo en el artículo y evaluar el impacto de la implantación del protocolo en el primer año. Ahí podéis ver un poco cómo era la evaluación tradicional del grupo de control que hicimos y cómo es la autoevaluación. Básicamente los alumnos van a focus groups, en pequeños grupos, allí programan, diseñan, testean, preguntan sus prácticas y luego, como os decía, de forma tradicional tenían una defensa oral presencial y una revisión del profesorado también presencial. En el protocolo que evaluamos lo que hicimos fue que después de la entrega de la práctica se convocaba a los alumnos a una sesión de autoevaluación y coevaluación, realizan las prácticas en pareja, ¿de acuerdo? En el cual ellos completaban un formulario por práctica como el que os muestro en pantalla, ¿de acuerdo? A modo de checklist con un montón de criterios y funcionalidades que debía cumplir la práctica y ellos nos indicaban si esa funcionalidad o criterio estaba entregado y si funcionaba correctamente según los criterios del enunciado o no. Se le permitía hacer anotaciones, pequeñas anotaciones al margen, en el caso de que ese cumplimiento fuese parcial. De forma paralela y ciega, el profesor emitía una calificación ciega provisional sobre la práctica sin saber nada de la autoevaluación del alumno, ¿de acuerdo? Y finalmente luego se ponderaban ambas calificaciones. Entonces, lo que hicimos, y se detalla mejor en el artículo punto por punto, es diseñar un cuasi experimento para ver un poco, para comparar ese protocolo de autoevaluación y de coevaluación con el método de evaluación tradicional, tanto a nivel de capacidades genéricas y transversales, como sobre todo medir su impacto en las calificaciones y estadísticas finales de la asignatura. Tenemos ahí 5 preguntas de investigación con sus hipótesis iniciales y fuimos cotejando, en el artículo se puede ver, bueno, pues el cotejo estadístico de cada una de ellas. Las 2 primeras preguntas hacen referencia un poco al impacto en las calificaciones del protocolo, tanto en las calificaciones en bruto como si hay cambios significativos a nivel temporal desde la práctica 1 a la práctica 3, es decir, si en esos 4 meses que dura la asignatura hay mejoras. Luego, la pregunta 2 hace más referencia a la correlación entre las calificaciones establecidas por los estudiantes por ellos mismos y las que marca el profesor de forma ciega, es decir, cómo de bien o de ajustado se autoevalúan frente a su profesor de prácticas evaluando de forma ciega. Y después, la pregunta 3 se refiere un poco a si hay diferencias significativas entre las medias de calificaciones otorgadas por parte del profesor en ambos grupos, en autoevaluación y control, para ver que el profesor no exija más al grupo que está un poco pues midiendo más, ¿no? Es decir, que no haya diferencias en la exigencia del profesor en ambos grupos. Y finalmente la 4 trabaja un poco con el tema de los porcentajes de calificaciones y el porcentaje de abandono de los grupos, que eso nos interesaba bastante, ya que en otros estudios pues se observaba que la autoevaluación y la coevaluación mejoraba las tasas de abandono, ¿no? Evitaba que muchos alumnos abandonasen. Entonces, bueno, en el artículo se pueden ver mejor los resultados estadísticos uno por uno. Aquí voy a hacer ya un resumen de los resultados porque no tengo demasiado tiempo, pero bueno, básicamente, como podéis ver ahí, los porcentajes cambian ligeramente de calificaciones desde el grupo de control al grupo de autoevaluación, pero sobre todo fijaos que hay bastante menos abandono en el grupo de autoevaluación, cosa que nos ha gustado bastante, ¿no? Ahí podéis ver. Entonces, os cuento un poco los resultados, aunque en el artículo están, repito, todo el aparato estadístico desarrollado. Ahí tenemos resultados satisfactorios para la pregunta de investigación 2, que se refiere un poco a la correlación, es decir, cómo de bien se van autoevaluando los estudiantes en relación a
esa calificación ciega que emitía su profesor. Cada vez se van ajustando más. En la primera práctica se ajustan menos y cada vez se van ajustando más, que era una cosa que nos interesaba. Y luego después, en la pregunta 4, como veis ahí, hay una reducción del porcentaje de abandono en el grupo de autoevaluación, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos son bastante satisfactorios. A nivel de la pregunta 3, son unos resultados adecuados pero no concluyentes, es decir, el nivel de exigencia del profesor a nivel estadístico no presenta diferencias significativas. Parece ser que el profesor exige lo mismo tanto al grupo de control como al grupo de autoevaluación y, sin embargo, no hemos obtenido resultados significativos, estadísticamente significativos, para el impacto en calificación. Es decir, no podemos decir todavía que nuestro protocolo mejora las calificaciones con respecto al grupo de control, ¿vale? En el futuro planteamos, obviamente, seguir con la implantación en más cursos académicos y también balancear algunos aspectos que podrían estar influyendo, como los horarios de los grupos de autoevaluación, los profesores de prácticas, hacer un análisis diacrónico de estos resultados y, por supuesto, es necesario establecer experimentos específicos con métricas sobre esas capacidades transversales. Hemos adquirido más capacidad crítica, hemos adquirido más competencias un poco de reflexivas en cuanto al propio proceso de aprendizaje y nada más, os lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Te estaba diciendo que no solamente te has ajustado el tiempo, sino que has tardado un minuto menos. Pues ¿sabes por qué? Porque, madre mía, tenía toda la sensación de que no iba a llegar y entonces digo, bueno, que revisen la parte estadística en el artículo. Muchas gracias. Pues nada, entonces vamos a dar paso al último trabajo de esta sesión que va a presentar Montse García Famoso de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y el artículo se denomina Validación de la escala de actitud ante la programación. Así que cuando quieras, Montse, puedes comenzar tu presentación cuando quieras. Montse, ¿estás ahí? No sé si hay dice, por alguna razón no puede compartir. Pues, ¿qué equipo tienes? O qué... Vale, un segundo. Estás como presentadora, o sea que en principio no deberías tener ningún problema. Vale, Pues parece sí. que ahora ya... Sí, vale. puede. Paso a la presentación. ¿Podéis ver la presentación? ¿Me oís? Perfecto, sí, ahora sin problemas. Vale, gracias. Bueno, es que alguna cosa del Mac que no lo dejaba. Vale, a ver, intentaré ser breve. Bueno, como muchos habéis podido comprobar, la programación siempre supone un problema, sobre todo en los cursos de primero, y entonces nosotros queríamos validar una escala para intentar determinar a priori qué problemas podíamos encontrar con los estudiantes. Entonces, bueno, el índice es la introducción, motivación, revisión de la literatura, método y al final la discusión. Bien, en principio, bueno, todos sabemos que con los alumnos de primero hay un alto grado de suspensos y abandonos, sobre todo en las asignaturas estas de programación, y lo que intentábamos es, se trabaja en identificar los conceptos más difíciles o metodologías más activas, herramientas más atractivas, etcétera. Pero lo que nosotros intentábamos era determinar si había una motivación o una falta de motivación, un miedo experimental que lastrase los resultados en la asignatura. ¿Vale? Entonces, lo que hemos intentado es determinar o buscar una herramienta para poder evaluar. Entonces, en nuestro caso, son cursos con alto grado de fracaso. Estamos hablando de que aproximadamente un 30% de los alumnos abandonan la asignatura y dentro de los que no la abandonan, pues el fracaso está entre el 20 y el 30%, no, perdón, entre el 30 y el 40%, es decir,
casi la mitad de los que se presentan suspenden. En nuestro caso hay una gran heterogeneidad de alumnos, tenemos alumnos de múltiples grados porque es común a múltiples ingenierías y también porque vienen de distintos tipos de bachillerato. Unos vienen de bachillerato y otros grados formativos superior, con lo cual la variedad es bastante notable. Entonces queríamos identificar si había una relación entre la motivación y los resultados que obteníamos. Y la manera que lo hicimos es buscamos en la literatura y encontramos esta escala, el Computer Programming Aptitude Scale, y la intentamos adaptar al contexto español, es decir, traducir, evaluar, etc. Entonces, en este artículo lo único que hacemos es intentar evaluar si hemos adaptado bien la escala, si la escala se adapta a nuestro contexto. Entonces, miramos en la literatura buscando información sobre cursos de programación, aptitud, escalas, learning, y sí que encontramos diversas escalas, pero no encontramos ninguna adaptada o validada para el contexto español. Y entonces procedimos a intentar hacer la evaluación. Los estudiantes están distribuidos de esta manera, con los que hicimos la evaluación de la escala. Según el grado, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados distintos en los que están matriculados. Principalmente son de ingeniería informática. La distribución también es diferente. Obviamente, la mayoría son hombres frente al 26% que son mujeres, que vienen sobre todo por el grado de ingeniería biomédica, que como tiene el término biomédica es más atractivo por lo visto y tiene más porcentaje de mujeres. Entonces, este era el conjunto de alumnos con los que probamos la escala. El instrumento es un instrumento que está organizado en 18 ítems en la escala Likert, que está dividido en 3 factores: afecto, cognición y comportamiento. Y nosotros lo que hicimos fue administrarlo a través de la plataforma Moodle a un conjunto de estudiantes de primer y segundo curso. Eran alumnos de primero que estudiaban fundamentos de programación y alumnos de segundo que estudiaban ya programación, que ya son específicamente de informática. Hicimos la traducción a través del Survey Linguistic de la universidad, haciendo una back translation para comprobar que la traducción había sido adecuada. Revisamos la idoneidad y la claridad y las expresiones culturales con un experto, digamos, del área de psicología y un experto del área de informática. Y después se lo pasamos a una serie de profesores de programación para que valoraran si pensaban que era adecuado o no. Y a partir de aquí hicimos la prueba piloto con el conjunto de alumnos que he comentado anteriormente. Para realizar el análisis de datos, hicimos un análisis factorial exploratorio. No hicimos el confirmatorio porque cuando hicimos el exploratorio, resulta que de los 3 factores, realmente se quedó solamente en un único factor. Esto sucede en ocasiones con los cuestionarios cuando se adaptan a otro contexto cultural, se pierde esta diversidad y lo que después del análisis exploratorio quedaba claro que era un único factor. Bien, y los resultados, bueno, el índice de ajuste nos decía que el resultado era bastante aceptable, o sea, que la fiabilidad era bastante alta y que Perdona, Monse, queda un minuto. Sí, ya acabo. Que realmente Vale. tendríamos que eliminar algunos ítems porque no llegaban a un mínimo establecido para que no eran representativos. Y al final nos quedó una encuesta de únicamente 11 ítems. Los que están marcados fueron los que se eliminaron. Y bueno, básicamente esto es lo que hemos hecho. Y bueno, lo hemos pasado este año, pero realmente creemos que no es muy significativo porque con las circunstancias de este año es difícil. Entonces, nuestro objetivo es pasarlo el año que viene e intentar ver si existe esta correlación con los resultados posteriores. Y ya está. Muchas gracias por la atención. He ido muy rápido, pero bueno. Muchas gracias. Sí, es que el tiempo del que disponemos es muy limitado. Entonces, bueno, de todas maneras, precisamente ahora vamos a comenzar con el turno de preguntas. Para realizar las preguntas, los presentadores podéis tener los micrófonos apagados y abrirlos para responderlas. De hecho,
bueno, vais a seguir estando los 4 como presentadores, ¿vale? Para que podáis responder a las preguntas haciendo uso del micrófono. Por otra parte, los asistentes que queráis realizar preguntas, pues lo podéis hacer o bien a través del chat o bien directamente preguntando, haciendo. Me parece que también podéis hacer uso del micrófono si levantáis la mano y así podemos ir gestionando precisamente ese turno de palabras y también lo de la posibilidad de que podáis utilizar el micrófono. Así que, bueno, pues no sé si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta en la sala. Los 4 ponentes estáis ya como presentadores, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo sí tengo varias, vamos, sí que tengo varias preguntas. La verdad es que Perdona, las Carmen, 4... Marta ha levantado la mano. Marcela ha ¿Perdón? levantado la mano. Vale. Marcela, pues entonces me parece, a ver un momento, no sé si... Marcela, ¿puedes hablar? Hola, Hola, Marcela, sí te oímos. hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las presentaciones. Comentaba ahí en el chat que me gustaba ver que haya estudios empíricos que siguen el proceso experimental en este tipo de ponencias, ¿no? Y me gustaría preguntar a Patricia, porque nosotros también que hacemos experimentos con alumnos, sobre todo en asignaturas que tienen que ver con base de datos e ingeniería del software, y al tener el grupo de control, a veces nos preguntan temas de tipo ético, ¿no? Porque si sabemos que el tipo de evaluación puede influir en algo, nosotros ya nos estamos condenando a estar en un grupo, ¿no? Y ya nos ha pasado alguna vez en un experimento que hicimos, que bueno, lo podíamos justificar de alguna manera porque en realidad el experimento no influía en la calidad del trabajo que hacían, sino en la satisfacción del trabajo en grupo, entonces no penalizaba en su nota. Pero en este tipo de experimentos a veces hay que tener cuidado en eso. Si va a influir en la nota o en la manera de autoevaluarse, no sé qué tienes para decir al respecto. Sí, sí, te agradezco la pregunta. Muchas gracias por tus comentarios. Es verdad que es un aspecto a considerar. De hecho, nosotros se ve en el artículo que la pregunta RQ3, de hecho, era un poco para medirnos nosotros mismos ahí, ¿no? Estamos pidiendo más a unos que a otros, estamos con riesgo de caer en ese error. Entonces, lo que hicimos fue intentar analizarnos nosotros mismos en este primer año de implantación para ver si eso podía ser un problema. En principio, a nivel estadístico no se han observado diferencias y parece que bueno, que todo va bien, pero es cierto que es así. Nosotros, en principio, el grupo de control, el grupo tradicional, pues digamos que no es conocedor de que otros alumnos están siendo evaluados de otra forma y eso puede presentar problemas éticos. Tienes toda la razón. Es decir, nosotros para que el experimento pudiese, digamos, mantener sus dos grupos separados, nosotros a unos alumnos no les decimos que los otros están siendo evaluados con un método, con un protocolo distinto, no con un método distinto porque al final es el profesor mismo, ese profesor ha emitido una calificación ciega, esa calificación ciega se asemeja mucho a lo que hacíamos de forma tradicional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como una referencia. Pero es cierto que no sé hasta qué punto podría funcionar informar y pedir consentimiento o podría contaminar más el experimento. ¿Vale? Entonces eso evidentemente hay que pensarlo bien. Te agradezco la pregunta porque es importante. O sea, es mi feeling. Vale, muy bien, muchas gracias. A ver, a través del chat han realizado 2 preguntas para Monse. Entonces te las hago bueno, supongo que Monse las puedes estar leyendo, pero la primera es
Íñigo Aldalur-Severio dice que en nuestra universidad tenemos un problema muy similar, ya que la programación es una asignatura que se da en todos los grados de ingeniería. Me gustaría saber si han pensado en alguna medida que pueda disminuir el problema y aumentar el número de aprobados. ¿Se le Hola. puede responder a Íñigo? Sí, claro. A ver, que enciendo la cámara. Vale. Pues mira, Íñigo, si te cuento lo que he hecho en la asignatura, le hemos dado la vuelta completamente y no tiene nada que ver. De hecho, es una asignatura que se repite en 2 cuatrimestres y parecen 2 asignaturas diferentes, aunque tienen los mismos contenidos, las mismas transparencias, los mismos objetivos. Hemos hecho de todo. Tenemos coevaluación, hemos utilizado la herramienta CodeRunner para que tengan actividades autocorregidas de programación. Usamos los talleres de coevaluación como parte de o sea, para evaluar conceptos básicos. O sea, realmente le hemos dado la vuelta y los alumnos están muy contentos, pero claro, de hecho debería ser un artículo ya, todo lo que hemos hecho, pero no nos ha dado tiempo a escribir el artículo. Y además la pandemia no ayuda en el sentido que no sabemos hasta qué punto esta metodología, que va más orientada a la Flipped Classroom, y la pandemia y todo mezclado es muy difícil de valorar. Pero sí que es verdad que hemos conseguido subir el número de aprobados. Pero claro, es que no te sabría decir si es debido a la pandemia o a la metodología, pero sí hemos dado la vuelta. O sea, si quieres con calma, yo te enseño el espacio Moodle que hemos hecho, le hemos dado la vuelta hasta la organización, está las semanas invertidas, de manera que el alumno siempre tiene la semana que toca justo cuando le toca, o sea, nada más lo primero, o sea, hemos hecho muchas cosas, pero aún así todo el esfuerzo no conseguimos enganchar a este 30% que abandonan la asignatura, y eso es lo que me preocupa, porque sí que hemos conseguido que los que están se impliquen, ya han trabajado mucho y les veías activos, pero después, no sé, mira, llega un momento en que terminan abandonando y es una lástima. Y me gustaría compartir con vosotros porque es mucho trabajo y es una pena que se quede solo en mi universidad. Hemos hecho vídeos, o sea, tenemos vídeos básicos de programación. O sea, el número de aprobados tampoco ha sido mucho mejor. Es que, claro, yo creo que no es un curso adecuado para valorar este tipo de cosas. O sea, el feedback de los alumnos es muy positivo. O sea, tengo alumnos, además los míos son todos repetidores. Así que tienen experiencia previa. Y tengo alumnos que me dicen, por fin he aprendido, llevo 4 años matriculado y este año, o sea, sí que parece que funciona, pero no me atrevo a decir si es mi implicación o es en la metodología. No sé, Monse, por a tu tranquilidad te diré que yo también doy programación y los resultados han sido desastrosos. No, en fin, han sido mejores que otros años, pero claro, yo no sé hasta qué punto, ¿sabes? La metodología, o que si eres un poco más laxa. Tengo la tranquilidad que el examen ha sido presencial y esto me deja tranquila, porque el año pasado fue un desastre y era parecida a la metodología, pero este año ha sido presencial, con lo cual el número de aprobados son exámenes que han hecho y que no es lo mismo que virtuales, no nos engañemos, ¿vale? Pero bueno. No quiero decir que en general son desastrosos siempre, pero bueno, que es un problema lo de la programación. Bueno, lo que de yo todas digo maneras, es que, bueno, no, solo para acabar, tenéis mi correo y de verdad que estaría encantada de compartir con vosotros más en privado lo que hemos hecho, porque de verdad que necesito, ¿sabes?, colaborar con otros profesores a ver si podemos mejorar esto. Mira, Monse, hay otra pregunta de Yania Crespo, que dice que aunque no hayáis podido contrastar con los resultados finales de los estudiantes este año, con el test que habéis hecho no le ha quedado claro cuál es el factor único que ha quedado y si hay sesgo de género apreciable. No, tenemos los resultados, pero no hemos hecho el análisis, entonces no te puedo decir si hay sesgo de género, pero tenemos los datos por estudios, por número de repeticiones de la asignatura, por sexo, y es cuestión de estudiarlo con calma. El análisis, o sea, el único factor que ha quedado es lo que es la propia encuesta, ¿no? Es la actitud que tienen, si es una actitud positiva o negativa, no hemos terminado de afinar más. O sea, los 3 factores que tenían no los hemos identificado, no ha quedado reflejado.
Vale, gracias, Monse. Arturo Jaime Elizondo tiene la mano levantada. Arturo, bueno, estás como presentador, por lo tanto puedes utilizar el micrófono si quieres hacer una pregunta. Solo que no se te oye. Te vemos, pero no te oímos. Si quieres hacer la pregunta a través del chat, vale, perfecto. Bueno, voy a ver si hay más preguntas en el chat. Bueno, Íñigo Aldaluz Severio dice que también han implementado la metodología clase invertida, pero el número de aprobados tampoco ha sido mucho mejor este curso. Quizás haya sido la pandemia. Merche Marquet dice que si hay investigación educativa que avala la técnica docente que estamos usando, nuestro objetivo al hacer la innovación no debería ser comprobar que la técnica sirve, sino comprobar que la estamos aplicando correctamente. Por eso me cuesta ver la utilidad de hacer estudios experimentales con grupos de control. María José García dice que os animo a presentar estos proyectos, en algún caso en esta incipiente investigación en docencia ASI-ENUI, el Simposio de Investigación en Docencia Universitaria de la Informática, organizado por AENUI dentro del CEDI. Vale, bueno, Carlos Catalán dice que los grupos de control están más orientados a evaluar una metodología, que una vez demostrada su validez no harían falta. Coincide con Merche. José Antonio Cruz, de que en primer curso hay que contar siempre con un porcentaje de estudiantes que acceden a grados que no terminarán porque abandonan por múltiples motivos. Y respecto a lo que se comentaba en la primera presentación sobre los grupos de control, David López dice que el problema ético de si aplicamos un sistema de mejora es que estamos haciendo investigación. Si ya supiéramos que funciona, no sería investigación. Así que si ya sabemos que funciona, no hace falta grupo de control. En fin, bueno, creo que a través del chat Patricia ha respondido diciendo que funciona quizá en otros contextos, pero por ejemplo en sistemas operativos no había nada que lo avalase. Bien, yo tenía un par de preguntas, no sé si tenéis alguna pregunta más, no sé si alguien ha levantado la mano dentro de los participantes, veo que no. Y yo quería hacer un par de preguntas, bueno, si en algún momento queréis hacer a alguien más. Arturo Elizondo ya tiene su pregunta escrita. Dice, quería comentar sobre el tema de la ética en los estudios, que tenemos dos opciones. La primera es comparar lo que sucede en el curso con innovaciones con el curso anterior. También se pueden solicitar voluntarios para participar en el experimento. Mi experiencia es que si lo explicas bien, se apunta a la mayoría. Entonces puede dividir a los voluntarios en control experimental. Bueno, pues no sé si Patricia ha respondido diciendo que efectivamente que son buenas ideas y que coincide completamente con la opinión de Arturo. Vale, mientras a través del chat se pueden ir planteando más preguntas, yo tenía un par de preguntas. La primera a Julio Alberto. Y bueno, la verdad es que todas las ponencias han sido muy interesantes. Pero en el caso de la presentación de Julio Alberto sobre los casos de estudios reales, bueno, pues quería preguntarte ¿cómo crees, o sea, si crees que el escalar este tipo de propuestas a grupos mucho más numerosos, porque claro, en vuestro caso solamente teníais 8 alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿cómo crees que habría que aumentar el tiempo en la realización de la experiencia? O sea, ¿crees que sería mucho más laborioso, por ejemplo? ¿Supondría mucha más carga para el profesor? ¿Se podría abordar de la misma manera o de forma parecida? Sí, a ver, para el caso de... Sí, te entiendo ¿Me estás perfectamente. entendiendo, no? Sí, vamos, Vale, perfectamente.
Venga. De hecho, en estos años que llevamos mandando este tipo de actividades, ¿no? De cómo podemos sustituir el examen por actividades alternativas, muchas veces los compañeros en GNUI o los revisores nos decían eso, que claro, ¿cómo lo escalamos, no? Entonces, bueno, nosotros una de las cosas de las que ya estamos tratando de huir, por lo menos en principio, es de evaluar si los resultados son mejores o son peores, porque estadísticamente no tiene mucho sentido. Es decir, reportamos una satisfacción positiva, un interés, y bueno, pues eso a nosotros nos sirve como para seguir probando. Ahora, en cuanto a lo que me dices de cómo escalarlo, si sería muy costoso para el profesor, nosotros nos curamos en salud añadiendo 1 hora más, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos una sesión de 2 horas, que es la sesión de clase habitual, y nosotros consensuamos con los estudiantes si a ellos no les importaba tener 1 hora más, ¿vale? Ellos nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Eso ya directamente a ti te sirve porque yo recomiendo prepararlo para el tiempo que tengáis. Es decir, si tenéis un examen de 2 horas, hay que tratar de restringir o de seleccionar el contenido para esas 2 horas, aunque sean menos preguntas, aunque se puedan hacer menos cosas, pero hay que tratar de hacerlo en esas 2 horas. Pero si ellos quieren, y normalmente no tienen inconveniente o no suelen tenerlo, creo yo, porque es tiempo para ellos, en alargar o en dar algo más de tiempo, que con ese tiempo cuentes tú como margen, no como tiempo de actividad. Cuéntalo simplemente como tiempo de margen, como tiempo para lo que pueda venir coyunturalmente que puedas reaccionar. Pero siempre tratar de prepararlo para el margen de tiempo con el que tú cuentas que tienes para realizar la prueba. Si hay un extra, que sea simplemente para la coyuntura. Y si lo tienes, mejor. Y luego, con respecto al esfuerzo del profesor, yo tenía preparados ya unos grupos de Hangouts donde yo estaba en todos ellos para poder luego evaluarlo y mirar esos grupos. No fue necesario porque eran 8, entonces, bueno, pues simplemente dialogando ellos se decían entre sí, no me sale, no llego a tener esto, a mí me sale aquí un 120%, no puede salir que haya ganado tu partido porque yo tengo más votos que tú, no sé qué, no sé cuántas, mira lo que hay algo que no estás haciendo. Claro, luego esos datos son los que le pasaban al resto para terminar de elegir quién es el ganador. Entonces, claro, al final llega a haber una implicación. Yo creo que evidentemente para el profesor va a ser más laborioso, pero bueno, yo creo que con la ayuda, por ejemplo, de estos chats, directamente tú simplemente puedes estar supervisando, ¿no? Y luego ya en casa tranquilamente, si sospechas con los resultados que hay algo raro, vas al grupo en concreto o al chat en concreto. Más trabajo es, pero creo que se podría escalar. Yo os animo, no tengo tantos, pero no puedo hacerlo. Pero si alguien lo quiere hacer y yo le puedo echar una mano, encantado, ¿vale? Yo es que no los tengo, si los tuviera lo haría, lo escalaría, creerme. Y os habéis planteado seguir con este tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, Para sí. próximos cursos. Sí, de hecho, a ver, es lo que decimos en las conclusiones. Nosotros lo estamos haciendo, no podemos ser nosotros los que avalemos o justifiquemos la experiencia por número de estudiantes, etcétera, pero creemos que eso no lo hace menos útil para seguir innovando, para seguir mejorando, para seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde los poquitos estudiantes que tenemos en estos niveles, pues tratamos de dar ideas para que los que a lo mejor tengáis más, pues lo podéis hacer formalmente y colaborando con nosotros, por supuesto. Nosotros encantados de echar una mano a alguien que se atreve a hacerlo con 80, ¿eh? Encantados. Muchas gracias, Julio. Pues ahora tenía una pregunta para Óscar, bueno, un par de ellas. Porque también me parece muy interesante el trabajo que estáis realizando y que, bueno, pues en el artículo lo que nos ha dado, bueno, el artículo es un poquito más completo, la presentación, bueno, debido a las limitaciones de tiempo no ha podido ser, pero me interesaba bastante, por ejemplo, todo lo relacionado con el diseño del cuestionario, que obviamente supongo que ya lo avanzas en tu artículo, que dices que, claro, el trabajo que estáis realizando, bueno, pues va a dar fruto a esperáis que dé fruto a numerosos artículos y supongo que a lo mejor este tipo de cosas las tenéis pensado contar en otros, pero todo lo relacionado con el diseño del cuestionario, pues hubiera estado bien pues conocer un poquito más de ello si habéis validado el cuestionario, ¿vale? Como en el caso de la última presentación que nos han realizado. Y luego también, te hago ya todas las preguntas a la vez. Y luego, por ejemplo, si os habéis planteado analizar si este tipo de herramientas pedagógicas que proponéis encajan mejor en unas titulaciones que en otras, porque vosotros hacéis un estudio, bueno, que lo proponéis para varias titulaciones
Entonces, a lo mejor hay titulaciones donde este tipo de actividades o de herramientas pedagógicas encajan mejor, o incluso en función también del tipo de alumnado, del tipo, o sea, del perfil del alumnado que tenéis en todas las titulaciones donde lo estáis haciendo. Pues a ver, te respondo a las dos preguntas. Respecto al diseño del cuestionario en sí, eso efectivamente es materia de otro artículo posterior, porque aquí queríamos centrar la atención en, sobre todo, describir la parte de las estrategias. Y bueno, pues ya aparecerá y claro, por supuesto está en proceso de validación. Respecto al tema de si se ajusta bien o no, aquí contamos con la experiencia de que los cursos de formación que ya se llevan impartiendo hace cosa de 3 años o así, en el centro de formación ha pasado profesorado de prácticamente todas las facultades. Entonces, comentándolo con ellos de forma más informal y luego también a través del estudio, todos encuentran una manera de acabar aplicándolo. Es cierto que hay titulaciones, por ejemplo, las titulaciones más sanitarias, más de medicina, veterinaria y demás, les encuentran un uso incluso más rico a los cuestionarios porque pueden utilizar muchísimo las imágenes a la hora de hacer preguntas y entonces utilizan de una manera incluso más completa. Pero ten en cuenta que el planteamiento es, por ejemplo, pasar ya simplemente del hecho de que el cuestionario sea algo que se realiza como de forma muy puntual al final de la clase o al final de un tema, a que se integre de manera natural con las explicaciones, ya es un cambio importante, porque quiere decir que estamos valorando la opinión de los estudiantes y además estamos evaluando en tiempo real si algunos conceptos quedan lo suficientemente claros como para no seguir explicándolos. Muchas veces nosotros nos ponemos a explicar porque pensamos que esto, en fin, les va a costar un montón de trabajo entenderlo y sin embargo nos damos cuenta de que eso enseguida lo han cogido. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, para salir también de una de las cosas que estamos evaluando un poco en el estudio es que realmente a los estudiantes no les gusta tanto el tema competitivo de los cuestionarios. Es decir, una de las cosas que están apareciendo en los datos previos es que los estudiantes les gustan más los cuestionarios cuando se hacen en modo cooperativo que en modo competitivo. Porque claro, nosotros vemos la reacción en clase de los 10 que van en cabeza, que están enchufadísimos. Pero si tú tienes un grupo de 70, tienes a 40 personas que están ya sabiendo que no van a ganar y que tienen otra actitud completamente distinta. Sin embargo, cuando pueden cooperar entre sí, la cosa cambia. Entonces, ese tipo de cuestiones que se van viendo en el estudio refuerzan la idea de que los concursos quizá no sean la mejor manera de abordarlo. Se pueden utilizar puntualmente y claro, a todos nos gusta introducir ese tipo de dinámicas. Pero el profesorado va viendo que precisamente son los otros tipos de estrategias los que encajan mejor en una variedad más amplia de titulaciones. Bueno, yo la verdad es que lo intuyo, o por lo menos creo que coincido con estos resultados que estáis obteniendo, porque efectivamente al final en la competición se van motivando los que van siempre en los primeros puestos y el resto. Bueno, han pedido la palabra, lo que pasa que no sé si me dan. Gracias, Óscar. Han levantado la mano, lo que pasa que no sé si da tiempo a plantearlo porque justo en esta sala va a comenzar a las 12 la actividad social. Bueno, voy a intentarlo, voy a intentar dar paso a José María Marcosín, a ver si en un minutito lo podemos resolver. José María, cuando quieras. Sí, hola. A ver, ahora sí, ya me oís. Yo es una pregunta también para Óscar Cánovas, que a lo mejor decís, este chico está loco porque estamos hablando de sistemas interactivos y mi pregunta va sobre cómo hacer esta interactividad asíncronamente. Asíncronamente. Quiero decir, entiendo que lo habéis hecho todo, todas estas metodologías en las horas de clase que teníais previstas, pero no sé qué pasa o si las podemos lanzar un poquitín en diferido para que ese estrés que genera a veces el concurso en directo, ese efecto de los 40 que no están participando, al final dicen, bueno, pues ya me retiro. Si el hecho de poderlo hacer asíncronamente da un poquitín más de juego y si hay alguna posibilidad de hacerlo. Sí, José María. Precisamente en el artículo aparece que la última metodología es la de autoevaluación. Y es una de las metodologías importantes precisamente por dar la posibilidad de hacerlo asíncronamente
y que además, combinado con la preparación de exámenes o, por ejemplo, la preparación de material para aula invertida, para cuando se utiliza aula invertida, a ellos les da otro ritmo. E incluso podemos diseñar los cuestionarios de manera que vayan apareciendo explicaciones de las respuestas correctas. Que eso además nos reduce un montón la carga de trabajo, porque luego después, para cuando llega un examen, la mayor parte de los estudiantes te hacen las mismas preguntas. Sin embargo, cuando hay un cuestionario de autoevaluación que va dando la respuesta y el razonamiento, eso alivia mucho la carga también y nos permite centrarnos en cuestiones que son menos comunes. Entonces, sí hay una modalidad de utilizar lo que es cuando es a ritmo de los estudiantes de forma asíncrona y de hecho es una de las más aconsejables por lo que se está viendo. Pues muchas gracias. Creo que debemos acabar ahora mismo porque, bueno, pues porque comienza, ya estamos limitados a las restricciones del tiempo. Y una pena que no nos hayamos podido ver este año tampoco presencialmente, pero bueno, menos es nada. Gracias a la tecnología podemos reunirnos virtualmente. Y por mi parte, bueno, agradecer a todos los participantes, bueno, tanto a los presentadores su trabajo y al resto de asistentes las preguntas y la atención. Así que ya digo, me despido y nos vemos en la actividad social. Muchas gracias a todos.